No suelo recomendar usar la Deep Web para nada más que un simple entretenimiento. Y aún así, aconsejo que mantengas tu curiosidad solo en la superficie, como explorando la web profunda, donde puedes encontrar desde teorías conspirativas absurdas hasta contenido para adultos que es legal, y otros sitios que funcionan bajo cierto anonimato pero que podrían estar justo al lado de redes sociales comunes como Facebook. La realidad es que la Deep Web está destinada a actividades ilícitas, no para el uso diario o casual. Y créeme, hay demasiada gente allá afuera con una curiosidad poco sana por ese mundo. Simplemente, no te metas. Quiero empezar aclarando que comparto esta historia de forma anónima, principalmente por mi propia seguridad, y por varias razones. También debo decir que no respaldo ni comparto las creencias ni la mentalidad de las personas mencionadas en lo que te voy a contar. Cuando era más joven terminé involucrado en un grupo muy dañino que me convenció de que debía odiar a la gente por cómo lucía. Y aunque en ese entonces fui totalmente adoctrinado, hoy me doy cuenta de lo absurdo y estúpido que era ese pensamiento. Muchos jóvenes se ven atrapados por su entorno, y no es fácil evitar caer en esos grupos cuando comienzan a prestarte atención. Mantengo el anonimato por dos motivos fundamentales. Primero, porque no quiero que alguien me encuentre ahora y me juzgue o cancele por las estupideces que hice en el pasado. Y segundo, porque tampoco deseo que las personas de ese grupo me localicen. Dicho esto, quiero contarte algo que encontré en la Deep Web hace años, algo que de verdad te hace perder toda esperanza en la humanidad. Hace aproximadamente una década, cuando tenía unos 20 años, era uno de esos jóvenes rebeldes que pensaba que era cool navegar por las zonas más oscuras y perturbadoras de Internet. No me enorgullece lo que fui. Participaba en foros que la mayoría consideraría repulsivos, y sinceramente, fui adoctrinado en ideas que hoy rechazo por completo. En esos espacios online se reunían algunas de las personas más detestables, quienes creían que eran superiores a todos los demás en todos los aspectos. Durante un tiempo, estuve activo en un foro en particular, cuyo nombre no mencionaré para no darles publicidad, donde me involucré con un grupo muy específico. Para esta historia los llamaré Los Caballeros, aunque ese no era su verdadero nombre. Este grupo estaba conformado por supremacistas raciales y otros individuos extremadamente perturbados. Aunque yo en aquel entonces compartía parte de su ideología, estos sujetos estaban en un nivel completamente distinto. Recuerdo que hablaban de sus enemigos de alto perfil, como les llamaban, y discutían lo que querían hacerles. Generalmente esas personas eran de ciertos orígenes étnicos específicos, y pronto las conversaciones se tornaban en planes de limpieza racial. Yo casi siempre me mantenía en silencio, solo leyendo lo que los líderes del grupo decían, y créeme, nunca eran cosas agradables. La mayoría de esas víctimas eran políticos, autoridades locales, figuras de televisión y personajes públicos. Era evidente que el grupo fantaseaba con causar daño a esas personas, describiendo con detalles gráficos lo que planeaban hacerles. Aunque repugnante, en ese momento todo quedaba en palabras. Porque por más fuertes que sean las palabras, si no se llevan a cabo no dejan de ser solo eso, palabras. Así era la mayoría del tiempo, pero con el paso del tiempo las publicaciones fueron cambiando. Los mensajes pasaron de ser meros insultos y discursos de odio hacia celebridades, a un nivel mucho más peligroso. Comenzaron a hacer doxing, es decir, publicaban fotos de personas comunes, de diferentes etnias, mostrando sus casas, patios, incluso imágenes tomadas desde sus ventanas. Junto a eso, exponían información personal, dónde trabajaban, dónde vivían, sus rutinas y horarios. Recuerdo un caso que me impactó mucho. Un miembro del grupo subió un video corto donde se mostraba entrando a la casa de una de esas personas durante el día. En el video decía que sabía que no estarían en casa y grabó cómo destrozaba su sala. Rompió la televisión, los espejos, tiró muebles. Luego salió corriendo y cortó la grabación. La destrucción de propiedad privada era horrible, pero eso solo fue el principio. La situación se volvió aún más terrible. Llegó un punto en que yo decidí alejarme porque lo que vi superó cualquier límite imaginable. Un usuario, que según creo vivía en Texas, hizo una publicación escalofriante. Contaba cómo había encontrado a un grupo de inmigrantes en un terreno abierto cerca de la frontera. Describía cómo habló con ellos, les ofreció refugio en una propiedad que aseguraba era suya y los llevó a un edificio abandonado.
Pero luego relató que cuando confiaron en él y pensaron que podían esconderse, sacó una pistola y les disparó, matando a varios de ellos solo porque no le agradaban. Este individuo se jactaba de ser un asesino y estaba orgulloso de ello. Este asqueroso individuo no solo presumía de sus crímenes, sino que además uno de los usuarios le pidió pruebas, diciéndole que si demostraba que había cometido esos asesinatos, sería recompensado. Y él cumplió. Publicó varias fotos donde aparecían las víctimas con un cartel que mostraba su nombre de usuario en el foro. También compartió la imagen de un niño, y mencionó que no quería dispararle porque ahora era huérfano, pero no sabía qué hacer con él. Luego, otro usuario le sugirió que sacara al niño del estado y lo llevara más al norte, porque conocía a alguien que estaría dispuesto a pagar por él. Fue en ese momento cuando dejé de leer ese hilo. Comprendí hasta qué punto podía llegar la perversidad de esas personas, y lo enfermo que puede estar un grupo que cree tener derecho a hacer justicia con sus propias manos, sin importar el daño causado. Después de esa experiencia, decidí contactar a las autoridades. Tomé capturas de pantalla de todo el contenido que pude y me puse en contacto con la policía local. Me reuní personalmente con un oficial y le mostré toda la información. Supongo que la investigación siguió su curso, aunque también asumo que ellos debieron investigarme a mí más profundamente, dado que estaba denunciando a ese grupo. Pero al final, optaron por no hacerlo. Como dije al principio, hoy soy una persona totalmente distinta. Ya no comparto ni un ápice de las ideologías extremistas que me inculcaron. Al pensar en lo que creía entonces, siento un profundo rechazo y vergüenza. Es increíble cómo el entorno puede moldear a una persona, pero también es posible salir de ahí. Quiero dejar un mensaje claro para cualquiera que esté involucrado en grupos con pensamientos similares, o que tenga la intención de adentrarse en la Deep Web por mera curiosidad o diversión. Reflexionen bien. Lo que parece un mundo de misterio puede ser un lugar oscuro, lleno de gente capaz de hacer cosas horribles. No es un sitio para juegos ni para experimentar. Al final, la Deep Web no es un terreno neutral ni un refugio inocuo. Está plagada de actividades ilegales y personas con intenciones dañinas. Si alguna vez sientes la tentación de explorar ese mundo, recuerda esta historia y piensa 2 veces antes de dar ese paso. Simplemente, no lo hagas. En el oscuro laberinto de la Deep Web, donde el anonimato y el misterio se mezclan en capas infinitas de secretos, un grupo de estudiantes universitarios encontró algo que iba más allá de cualquier búsqueda común. Una entrada oculta hacia lo desconocido llamada el cementerio digital. Lucas, Ana, Marcos, Sofía y Daniel eran exploradores digitales. No conformes con navegar en la superficie de Internet, se adentraban en las profundidades prohibidas, guiados por foros clandestinos y enlaces encriptados que prometían revelar los rincones más perturbadores de la red. Una noche, después de horas rastreando entre nodos y servidores oscuros, Lucas tropezó con una dirección especial, un enlace que parecía desaparecer y reaparecer en diferentes foros de la Deep Web. Al acceder, lo que encontró no fue solo un sitio web, sino una puerta hacia un mundo donde la muerte parecía hablar a través de píxeles y datos. El cementerio digital era un espacio virtual escondido en capas profundas, inaccesible para navegadores comunes, protegido por protocolos oscuros y barreras de anonimato. En su interior, se almacenaban videos con imágenes perturbadoras, rostros pálidos, ojos vacíos, mensajes crípticos que parecían provenir de más allá de la vida. El grupo decidió explorar juntos, conectándose a través de redes seguras, usando VPNs y navegadores especializados, conscientes pero desafiantes ante el peligro latente que implica adentrarse en la Deep Web. Con cada video reproducido, la línea entre el mundo digital y lo sobrenatural se desdibujaba. Algunos rostros en las grabaciones eran reconocibles, personas que habían muerto en circunstancias extrañas, o que simplemente habían desaparecido sin dejar rastro. Los videos parecían grabados desde un lugar donde la realidad se distorsionaba y el tiempo se congelaba. Pero el terror alcanzó su punto más intenso cuando Marcos recibió un archivo que no solo provenía de la Deep Web, sino que mostraba a su propia madre, fallecida meses atrás, enviándole un mensaje silencioso, con ojos que parecían suplicar ayuda desde una dimensión digital condenada. Lo que comenzó como una curiosidad tecnológica,
Una búsqueda por comprender los secretos ocultos en la red profunda se convirtió en una pesadilla en la que la Deep Web no era solo un lugar virtual, sino un portal hacia una realidad oscura donde la muerte se comunicaba y marcaba a quienes osaban mirar. Los mensajes comenzaron a perseguirlos. Las sombras digitales se extendieron más allá de las pantallas, y en sus vidas cotidianas la paranoia crecía. La Deep Web se transformó en una prisión invisible, un cementerio donde los vivos y los muertos se cruzaban, y donde el terror se alojaba en cada rincón cifrado y en cada enlace oculto. Las noches en las que se sumergían en la Deep Web ya no eran simples aventuras digitales, sino inmersiones en un abismo sin fondo. Cada uno en su habitación, conectados por chats cifrados y mensajes que se autodestruían, compartían lo que encontraban en ese cementerio digital. Pero lo que al principio parecía solo un archivo macabro, pronto se volvió una presencia tangible que atravesaba las pantallas y se colaba en sus vidas. Lucas fue el primero en notar algo extraño. Empezó a recibir mensajes directos, no desde ningún perfil conocido, sino desde direcciones anónimas ocultas en la Deep Web. Los textos no tenían sentido a simple vista. Cadenas de números, símbolos y frases cortas como «estás marcado» o «no puedes escapar». Al principio pensó que era una broma, un intento de intimidación por alguien más perdido en esos pasajes oscuros de la red. Pero la realidad se impuso cuando una noche, mientras navegaba, sintió una presencia. La habitación estaba en completa oscuridad salvo por la luz azulada del monitor. Entonces, en la pantalla, apareció un video nuevo en el cementerio digital, pero esta vez sin necesidad de buscarlo. El video mostró una sombra que se acercaba a la cámara, un rostro que parecía distorsionado pero con detalles que Lucas reconoció con horror. Era él, o al menos una versión suya espectral con ojos huecos y una expresión de dolor profundo. Paralizado, apagó la computadora y apagó las luces. En ese instante su teléfono vibró con un mensaje inesperado, una imagen fija de su propio cuarto, tomada desde un ángulo imposible, con la leyenda «Te estamos vigilando». Al día siguiente decidió contar lo ocurrido a Ana. Ella también había notado cambios extraños. Desde que comenzaron a explorar el cementerio digital, su sueño se había vuelto inquieto. Se despertaba con la sensación de que alguien la observaba, y en ocasiones, al abrir su laptop, encontraba ventanas de navegación abiertas con páginas que no recordaba haber visitado, todas vinculadas con la Deep Web y temas oscuros relacionados con la muerte y la desaparición. Sofía y Daniel no eran menos afectados. Daniel empezó a sentir que su computadora estaba intervenida, con sonidos extraños y pequeños fallos que nadie más podía explicar. Sofía reportó haber visto figuras fugaces reflejadas en la pantalla cuando no había nadie más en la habitación. Marcos, el que había visto a su madre en ese video escalofriante, se aisló poco a poco. Evitaba contestar mensajes, salía de la casa con el rostro cubierto, y en sus pocas apariciones parecía hablar solo, murmurando palabras inconexas sobre la puerta entre mundos y el precio de la curiosidad. El grupo estaba atrapado en una espiral. La Deep Web, que al principio había sido solo un lugar virtual para explorar, se había convertido en una cárcel digital que no respetaba fronteras entre lo real y lo virtual. Cada intento por desconectarse, por alejarse de ese mundo oscuro, terminaba en encuentros más terroríficos. Los videos del cementerio digital ya no solo mostraban a muertos conocidos, empezaron a aparecer imágenes de ellos mismos, pero deformados, con expresiones de sufrimiento y ojos que parecían suplicar ayuda o advertir. Cada vez que intentaban borrar esos archivos o cerrar la sesión, la página reaparecía en sus dispositivos, como un virus imposible de erradicar. Una noche, mientras debatían qué hacer, Daniel recibió un mensaje final. Un video que mostraba la entrada misma de su casa, grabado desde una cámara oculta. La sensación de que eran vigilados dejó de ser paranoia y se transformó en un hecho innegable. Intentaron buscar ayuda fuera de la red, pero sus amigos y familiares los miraban con preocupación, sin comprender lo que les pasaba. Aislados y marcados, se dieron cuenta de que la Deep Web, lejos de ser solo un lugar de datos ocultos, era una dimensión donde la muerte y la tecnología se fusionaban para cazar a los vivos que se atrevieran a entrar. Así, una noche, sin dejar rastro, los 5 desaparecieron. Sus dispositivos quedaron encendidos, con el cementerio digital abierto en pantalla,
mostrando un mensaje oscuro que nadie pudo entender del todo. El portal está cerrado. Ustedes son parte ahora. Pasaron semanas desde la desaparición de Lucas, Ana, Marcos, Sofía y Daniel. Las autoridades no encontraron pistas, ni llamadas, ni señales de ellos fuera del mundo digital. Pero en los foros clandestinos de la Deep Web, entre susurros y advertencias, comenzó a circular una nueva leyenda oscura. El cementerio digital no era solo un sitio, sino un portal, un lugar donde las almas perdidas quedaban atrapadas entre datos y sombras. Aquellos que se atrevieron a buscar el sitio desde entonces reportaron que la página ya no estaba accesible. Algunos aseguraban que la dirección había cambiado, otros decían que la red se la había tragado para siempre. Pero lo más inquietante era que quienes habían intentado abandonar la búsqueda recibieron mensajes extraños, advertencias que hablaban de marcas imborrables y presencias eternas. La tecnología, que se había convertido en la herramienta para conectar al mundo, se transformó en el puente hacia lo inexplicable. La Deep Web, con sus secretos ocultos y su anonimato, albergaba rincones donde la muerte y la realidad se entrelazaban para crear un cementerio invisible. Nadie sabe con certeza qué ocurrió realmente con los jóvenes, pero sus dispositivos quedaron como testigos mudos de un horror que no puede ser borrado. Pantallas con videos sin fin, rostros pálidos, ojos vacíos, y un mensaje final que sigue apareciendo en los recovecos más oscuros de la red. Ya forman parte del cementerio digital. Bienvenidos al silencio eterno. Así termina la historia de quienes se atrevieron a escuchar a la muerte hablar a través de la Deep Web. Una advertencia para los curiosos. Hay secretos que no deben ser descubiertos, y en la red profunda, algunas puertas solo llevan a la oscuridad más absoluta. Iván llevaba años inmerso en el desarrollo de videojuegos, explorando los límites de la tecnología y la realidad virtual. Sin embargo, nunca imaginó que una noche cualquiera, navegando en la profundidad de la Deep Web, recibiría un mensaje que cambiaría su vida para siempre. Un enlace oculto, enviado desde una fuente anónima, lo invitaba a entrar a un nuevo universo digital llamado El Laberinto, un proyecto secreto y exclusivo, inaccesible para cualquiera fuera de ese oscuro rincón de la red. Con la mezcla de curiosidad y escepticismo que caracteriza a todo explorador de la Deep Web, Iván siguió el enlace. La descarga del programa fue rápida pero enigmática, sin ninguna información visible más que un archivo cifrado y un mensaje críptico que prometía la experiencia definitiva para aquellos dispuestos a enfrentar la verdad. Sin pensarlo mucho, conectó su casco de realidad virtual y se adentró en ese mundo prohibido, dejando atrás el mundo físico y adentrándose en un espacio digital que parecía casi tangible. Al instante, Iván fue absorbido por un paisaje oscuro y opresivo que parecía combinar tecnología avanzada con una estética casi primitiva. Un lugar donde las sombras parecían cobrar vida propia. Pero lo más desconcertante no fue el entorno en sí, sino lo que empezaba a ocurrir dentro de su mente. El laberinto no era solo un videojuego, era un ecosistema virtual diseñado para explorar las capas más profundas y escondidas de la psique humana, amplificado por algoritmos que extraían datos de su pasado digital y emocional, como si la Deep Web misma hubiera sido tejida para confrontarlo con sus peores demonios. En cada nivel, Iván se vio enfrentado a una faceta distinta de su vida que había tratado de ocultar. Primero, la infancia perdida y fragmentada, reconstruida con detalles inquietantes que parecían extraídos de viejas fotografías y grabaciones que él mismo había olvidado que existían en la red. Una oscuridad infantil que se manifestaba en figuras difusas, ecos distorsionados y gritos lejanos, como si el propio código del juego hubiera accedido a memorias enterradas en foros abandonados o bases de datos olvidadas en la Deep Web. Luego, la experiencia se tornó aún más perturbadora. Apareció una versión distorsionada de su familia, fantasmas digitales que lo acusaban y cuestionaban, una representación surrealista y aterradora que parecía alimentarse de mensajes y fotografías filtradas en espacios clandestinos de la red profunda. Iván se dio cuenta de que el laberinto no solo explotaba sus miedos, sino que también recolectaba fragmentos de su vida real, combinando tecnología con la vulnerabilidad más humana para obligarlo a enfrentarse a culpas y secretos que había preferido esconder.
Finalmente, el juego lo sumergió en una distopía oscura donde su vida adulta era un mapa fragmentado y sombrío, de decisiones difíciles y consecuencias ineludibles. La realidad virtual lo desafiaba a tomar decisiones que influían no solo en su avatar digital, sino en la percepción misma de su identidad y su destino. El laberinto se convirtió en un espejo digital que reflejaba no solo su pasado, sino las probabilidades y riesgos de un futuro incierto, como si la Deep Web y la tecnología se hubieran aliado para crear una trampa de autoconocimiento y juicio. Mientras avanzaba, Iván comprendió que este juego no era solo un experimento tecnológico, sino un fenómeno que iba más allá. Una puerta a una realidad donde los datos, los recuerdos y las emociones se mezclaban en un tejido oscuro y profundo. La inmersión era total, y la línea entre el mundo virtual y su mente se desdibujaba cada vez más, hasta que una nueva notificación apareció. Una invitación para la siguiente fase, prometiendo desafíos aún más inquietantes y un futuro que parecía depender más de sus decisiones dentro de ese laberinto digital que de su propia voluntad. A medida que Iván aceptaba la invitación para avanzar a la siguiente fase, una mezcla de temor y fascinación lo invadía. Sabía que estaba adentrándose en territorios aún más oscuros, más profundos que la propia Deep Web que había recorrido en busca de secretos y misterios. Pero ahora, la línea entre explorador y presa se hacía borrosa. La siguiente etapa del laberinto lo llevó a un espacio donde el tiempo parecía diluirse. Allí, las sombras que antes solo eran figuras distorsionadas, ahora se transformaban en entidades casi conscientes que susurraban en lenguajes digitales y emocionales. Era como si la propia red oscura, con sus infinitas capas y secretos, estuviera viva, alimentándose de sus miedos, sus dudas y sus deseos reprimidos. En este nivel, Iván enfrentó una encrucijada que no solo condicionaría el avance dentro del juego, sino la estabilidad de su mente en el mundo real. El laberinto le mostró datos personales que había protegido celosamente, expuestos en foros anónimos, conversaciones cifradas y bases de datos olvidadas de la Deep Web. Era un recordatorio brutal de que en el mundo digital, especialmente en los rincones más oscuros de Internet, nada está verdaderamente oculto. Iván comprendió que el laberinto no era solo un videojuego, era una herramienta de control, un espejo siniestro de la realidad digital donde la privacidad es un espejismo y los fantasmas del pasado acechan en cada byte. Su misión se convirtió en una lucha desesperada por mantener su identidad intacta, mientras el juego parecía absorber cada parte de su ser. Cuando finalmente emergió de la inmersión, su cuerpo sudaba frío, su mente tambaleante. El laberinto le había mostrado que la Deep Web no era solo un lugar para hackers o curiosos, sino un reflejo digital de los demonios que cada persona arrastra en su interior. La invitación a la siguiente fase permanecía abierta, un reto que prometía desentrañar aún más secretos y quizás lo más aterrador, la verdadera naturaleza de la conexión entre la tecnología y el alma humana. Iván miró fijamente la pantalla, el cursor parpadeando sobre la opción de aceptar. Sabía que más allá del juego, la realidad había cambiado para siempre, y en ese instante entendió que escapar del laberinto sería mucho más difícil que entrar en él. En un mundo cada vez más conectado, la curiosidad digital puede ser una puerta hacia lugares que jamás deberían ser explorados. Así le sucedió a Marcos, un joven apasionado por la tecnología y el misterio, que tras semanas navegando por foros y redes ocultas, descubrió un nombre que resonaba con rumores y advertencias: el subastador. La Deep Web, ese vasto territorio invisible bajo la superficie de Internet, estaba llena de secretos, pero nada comparable a lo que Marcos estaba a punto de encontrar. El subastador no era una página común, ni un mercado negro cualquiera. Era un sitio reservado solo para los más osados y peligrosos usuarios, donde las reglas de la humanidad se desvanecían para dar paso a un comercio que helaba la sangre. La subasta de personas reales. Al principio, para Marcos, todo parecía una leyenda urbana, un mito digital creado para asustar a curiosos como él. Pero la obsesión por descubrir la verdad lo llevó a buscar acceso a aquel portal, atravesando capas de seguridad, códigos encriptados y sistemas que protegían con celo aquella abominación. Cuando finalmente logró entrar, la pantalla mostró imágenes perturbadoras, rostros humanos con etiquetas y precios,
como si fueran objetos sin alma. Movido por una mezcla de incredulidad y desafío, Marcos decidió probar la mecánica del sitio. Hizo una puja mínima por un chico joven que aparecía en las fotografías, sin imaginar que ese acto sería el inicio de un descenso a un infierno real. En cuestión de minutos, el teléfono de Marcos comenzó a vibrar con mensajes amenazantes. No se trataba de un juego ni de una simulación. Lo habían marcado. La realidad se impuso cruelmente. Una noche, mientras intentaba desconectarse de ese mundo oscuro, hombres desconocidos irrumpieron en su casa. Lo capturaron con violencia y lo sumergieron en la peor pesadilla imaginable. Marcos pasó de ser un espectador curioso a una víctima atrapada en la maquinaria de la Deep Web, donde el tráfico humano se mueve con sigilo y brutal eficacia. Sus días se convirtieron en una sucesión de abusos, torturas y humillaciones, mientras era vendido y revendido en un mercado clandestino que operaba sin control. Cada subasta no solo era un negocio, sino la manifestación más cruel del desprecio por la dignidad humana. Marcos vio cómo otros desaparecían sin dejar rastro, cómo la desesperación corroía la esperanza y cómo la tecnología, en manos equivocadas, podía transformar la realidad en un tormento sin fin. Marcos, encerrado en aquel lugar sin nombre ni luz natural, comenzó a entender la verdadera dimensión de El Subastador. Lo que parecía un sitio web macabro se transformaba en un sistema real de esclavitud moderna, alimentado por la tecnología y la impunidad. No había fronteras, no había gobiernos capaces de rastrear esas operaciones ocultas tras capas de anonimato y cifrado. La Deep Web funcionaba como una sombra impenetrable para el mundo exterior. Cada día, alguien con un acceso privilegiado podía contemplar y decidir el destino de una vida humana con solo un clic. Los compradores no eran simples espectadores, eran parte de una red criminal internacional que manipulaba vidas y voluntades, que traficaba con la desesperación y el sufrimiento en su forma más cruda. En ese calabozo digital y físico, Marcos se enfrentó a la realidad más dura. No solo perdió su libertad, sino también la capacidad de confiar, de soñar, de imaginar una salida. Las torturas físicas eran un medio para someterlo, pero el verdadero castigo estaba en la invisibilidad del mundo. Nadie sabía dónde estaba, nadie escuchaba sus gritos. Mientras tanto, en la superficie, pocos tenían idea de la existencia de esa red. Los investigadores que se acercaban a la Deep Web lo hacían con cautela, pero el entramado criminal estaba diseñado para ocultarse en las sombras, usando técnicas de encriptación y servidores fantasma para evadir cualquier intento de rastreo. Marcos, aunque roto, mantenía una pequeña chispa de resistencia. En su mente, luchaba por conservar su identidad, su historia, y sobre todo, la esperanza de que algún día alguien descubriría El Subastador y pondría fin a ese horror. Pero la realidad era implacable. La Deep Web no era solo un espacio virtual, sino un terreno donde la tecnología y la maldad se fusionaban para crear un sistema donde la vida humana valía menos que el precio de una puja. La historia de Marcos es un llamado urgente a no ignorar el lado oscuro de la red, a comprender que detrás de cada clic puede esconderse una tragedia real, y a la necesidad imperiosa de que la sociedad, las autoridades y la tecnología se unan para enfrentar esa amenaza invisible. Sin embargo, el destino de Marcos cambió cuando un grupo de activistas cibernéticos y expertos en seguridad digital decidieron actuar. Estos guardianes anónimos de la red, conocidos solo en ciertos círculos como los vigilantes, habían rastreado durante meses las señales y movimientos de El Subastador. Utilizando sus habilidades, lograron penetrar las capas de protección de la red oculta y localizar el lugar donde mantenían cautivas a las víctimas. Con la ayuda de agencias internacionales dispuestas a actuar contra el crimen digital, planearon una operación encubierta para rescatar a Marcos y a otros prisioneros de aquella pesadilla. La misión fue compleja, enfrentándose a una red criminal que reaccionaba con violencia y astucia, pero la determinación y la tecnología lograron romper la oscuridad que cubría aquella red de horror. Marcos fue liberado, marcado para siempre por las cicatrices físicas y emocionales de su experiencia, pero con la esperanza renovada de contar su historia y luchar porque nadie más cayera en las garras de El Subastador. Esta historia real, que surgió de las profundidades de la Deep Web, es un recordatorio brutal de que el avance tecnológico puede ser un arma de doble filo. Mientras nos beneficiamos de la conectividad y la información,
También debemos estar alerta a los abismos donde el ser humano es reducido a una mercancía. La Deep Web no es solo un lugar de misterio y teorías conspirativas. Es el terreno donde el mal puede crecer en silencio, explotando la vulnerabilidad y la invisibilidad que ofrece el anonimato digital. Por eso es vital que como sociedad entendamos la amenaza, apoyemos la vigilancia ética en la red y exijamos justicia para las víctimas de estas redes criminales. Porque detrás de cada clic oscuro hay una vida en juego, y esa realidad no podemos seguir ignorándola. En la soledad de su cuarto, Laura navegaba con cautela entre los recovecos menos conocidos de la Deep Web, atraída por ese mundo oculto donde la realidad se difumina y los secretos oscuros parecen estar al alcance de un clic. Su fascinación por lo prohibido la había llevado a descubrir un mercado exclusivo, un sitio web que ofrecía mystery boxes con objetos únicos, supuestamente enviados por usuarios anónimos de rincones olvidados del mundo digital. Una noche, impulsada por la mezcla de curiosidad y un deseo de entender lo que la Deep Web podía ofrecer más allá de rumores y leyendas urbanas, Laura decidió hacer una compra. Escogió una Mystery Box Deluxe que prometía una experiencia única e inquietante, con la advertencia clara de que el contenido podía alterar para siempre la percepción de quien la recibiera. Días después, cuando el paquete llegó a su domicilio, con un sobre oscuro y sin remitente visible, Laura sintió que algo cambiaba en el aire. Al abrir la caja frente a la tenue luz de su habitación, lo que encontró fue más perturbador de lo que jamás imaginó. Fotografías recientes, de alta calidad, mostraban a su hermana pequeña en momentos íntimos y cotidianos, imágenes que nadie fuera de la familia podía haber capturado. Junto a las fotos, cartas escritas a mano con tinta roja, donde palabras obsesivas y amenazas veladas se entrelazaban en un lenguaje críptico que hablaba de control y vigilancia constante. La ropa dentro de la caja era idéntica a la que su hermana había usado en la última semana, y lo más aterrador, muñecas grotescas con el rostro de la niña pegado, cada una con una expresión distinta, algunas sonrientes, otras amenazantes. La sensación de ser observada, que antes era un susurro en la mente de Laura, comenzó a transformarse en una sombra que la seguía a todos lados. El terror se coló en cada esquina de su vida diaria, en cada sonido nocturno y en cada parpadeo de las luces de su computadora. Intentó buscar pistas en la Deep Web, tratando de rastrear el origen del paquete, pero ese mundo de anonimato se cerraba como un laberinto. Cada intento de denunciar en la superficie parecía inútil sin pruebas tangibles, y con la paranoia creciendo, la joven se vio atrapada en un juego peligroso entre lo virtual y lo real, sin saber a quién acudir ni cómo proteger a su hermana de ese acosador invisible que se comunicaba a través de la Deep Web. Laura se hundía en la oscuridad, cuestionando hasta dónde podía llegar la invasión tecnológica y cuánto podía resistir la mente humana frente a lo desconocido. Los días posteriores a la llegada de la caja se convirtieron en una pesadilla interminable para Laura. Cada vez que intentaba concentrarse en algo, el peso de aquel paquete la acosaba con imágenes y sonidos invisibles. La Deep Web, ese universo que parecía ofrecerle respuestas, ahora la tenía atrapada en un laberinto digital sin salida. Decidió aislarse del mundo exterior, desconectó sus redes sociales, cambió sus contraseñas y hasta evitaba encender el teléfono, pero nada parecía protegerla del acosador que, de alguna manera, estaba siempre un paso adelante. Por las noches, mientras la casa dormía, la luz azulada de su computadora iluminaba su rostro pálido y cansado. Entraba y salía de foros ocultos, tratando de encontrar alguna pista que la condujera a un nombre, un usuario, un rastro en ese mar anónimo de información. Pero la Deep Web esconde secretos protegidos por capas de cifrado y anonimato casi impenetrables, y Laura pronto comprendió que no estaba tratando con un simple fanático obsesivo. Estaba lidiando con una red sofisticada y peligrosa. Un día, recibió un correo electrónico anónimo, enviado desde una dirección imposible de rastrear. En él, un archivo adjunto contenía un video. Laura dudó antes de abrirlo, pero la desesperación pudo más. La pantalla se iluminó con imágenes borrosas, tomadas desde un ángulo oculto dentro de la casa de su hermana. La cámara mostraba a la niña jugando inocentemente, ajena a la amenaza que se cernía sobre ella.
El mensaje que acompañaba al video era claro: estamos más cerca de lo que crees. El miedo se convirtió en terror paralizante. Laura sintió que su hogar, ese espacio que debería ser seguro, se había convertido en una jaula vigilada. Intentó buscar ayuda, pero ¿quién entendería la gravedad de lo que sucedía cuando todo parecía un delirio provocado por la paranoia? La policía local no pudo actuar sin pruebas contundentes, y la Deep Web seguía siendo un territorio prohibido y letal, donde cualquier error podía significar la desaparición o el silencio para siempre. Al intentar denunciar en un foro especializado, Laura fue rápidamente advertida por otros usuarios. No involucres a las autoridades. Ellos no entienden cómo funciona esto. Aquí se juega con reglas diferentes. Esa frase le dio la dimensión real del peligro que enfrentaba y la llevó a una conclusión devastadora. Debía actuar sola, o al menos así lo creía. El acosador, escondido tras el velo digital de la Deep Web, había convertido la vida de Laura y su hermana en un juego macabro de control y miedo. Las muñecas, las fotos, las cartas. Cada elemento era una pieza en un rompecabezas diabólico que buscaba quebrarla psicológicamente. Y la tecnología, en vez de ser una herramienta para protegerse, se transformó en el arma más poderosa de su enemigo. Cada día, Laura sentía como si una sombra invisible la siguiera, que sus movimientos eran monitorizados, que sus palabras eran escuchadas a través de micrófonos invisibles. Su mente comenzó a desgastarse, atrapada en un ciclo interminable de miedo y vigilancia. La línea entre lo virtual y lo real se desdibujaba, y ella no sabía ya si lo que sentía era producto de su imaginación o la cruel realidad tejida por esa amenaza digital. Desesperada, se adentró en uno de los rincones más oscuros de la Deep Web, una comunidad clandestina donde usuarios discutían sobre la privacidad, el anonimato y el poder oculto tras las redes encriptadas. Allí, entre mensajes cifrados y advertencias veladas, encontró una posible clave, un nombre, un alias que se repetía en varias conversaciones relacionadas con casos similares de acoso y vigilancia digital. Ese nombre era la única luz en la oscuridad, la pista que Laura necesitaba para no caer completamente en el abismo. Pero también sabía que rastrear a ese individuo significaba exponerse aún más, que cualquier error podía convertirla en un objetivo aún más vulnerable. Con el corazón acelerado y la mente fragmentada, Laura decidió que debía luchar. No solo por ella, sino por su hermana, esa niña inocente que ahora estaba atrapada en una pesadilla que ningún adulto debería enfrentar. La caja había abierto una puerta a un horror tangible, un mal que se escondía detrás de la pantalla, en la invisibilidad de la Deep Web, y ahora Laura debía enfrentarlo antes de que fuera demasiado tarde. Laura comprendió que no podía enfrentar sola a ese enemigo invisible. Decidió usar la misma tecnología que la amenazaba. Recurrió a expertos en ciberseguridad que operaban desde las sombras de la Deep Web, hackers éticos que entendían el peligro y podían ayudarla a rastrear a su acosador. Después de días de tensión y esfuerzos digitales, lograron identificar un nodo de conexión que parecía provenir de un lugar cercano, alguien que había logrado infiltrar no solo la red, sino la intimidad de su hogar. Con pruebas digitales contundentes en mano, Laura acudió a las autoridades especializadas en delitos cibernéticos. La investigación desveló una red más amplia de acoso y vigilancia, donde personas inocentes eran víctimas de esa mystery box, como parte de un perverso negocio oculto en la Deep Web. La caja, lejos de ser un simple objeto extraño, era una herramienta de terror diseñada para quebrar mentes y controlar vidas. Aunque la pesadilla no terminó de inmediato, Laura logró recuperar el control de su vida y proteger a su hermana. Sin embargo, la experiencia la cambió para siempre. La Deep Web, ese territorio oscuro y silencioso, demostró ser un lugar donde el peligro se oculta tras el anonimato y la tecnología puede ser usada tanto para crear como para destruir. Esta historia es un recordatorio de que detrás de cada clic puede esconderse un mundo inimaginable, y que la curiosidad, aunque poderosa, debe ser acompañada de cautela y conocimiento. La caja de los horrores existió, y su eco sigue resonando en las sombras digitales. En el mundo invisible que se esconde más allá del alcance de los buscadores comunes, existe una red profunda y compleja, donde la información se mueve en sombras.
Para quienes navegan con precaución y conocimiento, la Deep Web no es solo un lugar de misterio, sino un vasto océano de datos y secretos que pocos se atreven a explorar. Esta es la historia de un hacker profesional que durante años se ha adentrado en esas aguas turbias, donde la ética y la ilegalidad a menudo se confunden, y donde cada paso puede ser tan peligroso como revelador. Desde joven, nuestro protagonista se definía como un rebelde digital. Lo que para muchos era una línea infranqueable, para él era un desafío constante. Su talento con el código y los sistemas lo llevó a hackear servidores de organizaciones y personas, no por lucro, sino por la emoción de burlar las defensas. Nunca buscó vender datos o enriquecerse con información robada. Su propósito era otro: entender, exponer vulnerabilidades y, en cierto sentido, combatir un sistema que consideraba injusto. Sin embargo, sus acciones tenían consecuencias, y con el tiempo, decidió cambiar de rumbo, adoptando una identidad más ética y profesional como hacker de sombrero blanco. Pero fue precisamente esa rebeldía juvenil la que lo llevó a descubrir la complejidad de la Deep Web. No se trataba simplemente de ingresar a sitios ocultos o foros clandestinos, sino de navegar a través de capas de anonimato, protocolos encriptados y sistemas diseñados para ocultar rastros. Hackear dentro de esta red subterránea requería una combinación única de paciencia, habilidad técnica y un entendimiento profundo de las estructuras digitales. Su incursión más impactante ocurrió cuando logró penetrar un mercado ilegal en la Deep Web, dedicado a la venta de drogas sintéticas y armas. No fue un acceso casual. Tras semanas de investigación y monitoreo, encontró una falla en uno de los servidores que gestionaba la base de datos de clientes y transacciones. Esta vulnerabilidad le permitió entrar y recopilar información sensible que jamás habría imaginado. Entre los datos, descubrió pruebas clandestinas de nuevas drogas sintéticas en menores de edad, documentos que vinculaban a laboratorios farmacéuticos con estas prácticas ilegales, y registros de transferencias y envíos de armas hacia regiones conflictivas. La información era tan impactante que su dilema ético se profundizó. ¿Debía exponer estos hechos, arriesgando su anonimato y seguridad, o mantenerse al margen, respetando la naturaleza oculta de la Deep Web? Mientras exploraba este mundo, comprendió que la Deep Web no es un lugar solo de crimen y oscuridad. También es un reflejo de la sociedad misma, lleno de complejidades, contradicciones y luchas internas. Para un hacker profesional, el reto no solo es técnico, sino moral y filosófico. La Deep Web, por definición, es un territorio donde los motores de búsqueda convencionales no llegan, donde las páginas no están indexadas y los datos se esconden tras capas de anonimato. Pero dentro de esa vastedad, existe un submundo aún más oscuro, la Dark Web, accesible solo mediante herramientas específicas como Tor, redes que encriptan el tráfico y garantizan el anonimato de sus usuarios. Para un hacker profesional, este espacio es un campo minado digital, donde cada movimiento debe calcularse al milímetro, porque cualquier error puede significar la exposición y la captura. Nuestro hacker recordaba con precisión las noches interminables frente a la pantalla, navegando a través de nodos encriptados y redes proxy, tratando de mantener siempre su huella digital invisible. Cada servidor que lograba infiltrarse era una pequeña victoria, pero también un recordatorio del riesgo latente. Su herramienta principal era un conjunto personalizado de scripts que detectaban puntos débiles en la infraestructura de seguridad, combinado con técnicas avanzadas de ingeniería social para acceder a zonas restringidas. El juego no solo era tecnológico, sino psicológico. Una de sus incursiones más profundas fue en un mercado clandestino donde se ofertaban drogas sintéticas que, según los datos internos, estaban siendo probadas en poblaciones vulnerables, principalmente menores de edad en zonas marginales. La base de datos a la que accedió contenía registros detallados de envíos, compradores y hasta reportes de efectos secundarios, algunos con consecuencias fatales. Además, descubrió documentación que implicaba a ciertas compañías farmacéuticas en la experimentación ilegal de medicamentos, una evidencia que podía desatar escándalos internacionales. Pero el mundo digital de la Deep Web no era solo un tablero de juego para traficantes y criminales. También estaba plagado de activistas, informantes, y en algunos casos, personas que buscaban justicia a través de canales no convencionales.
Nuestro hacker sabía que al acceder a estas redes estaba entrando en un terreno moralmente ambiguo, donde los límites entre el bien y el mal eran difusos y muchas veces cuestionables. A medida que profundizaba en los registros, se enfrentó a dilemas éticos cada vez más intensos. ¿Debería filtrar esta información a las autoridades? Pero, ¿quién realmente podía garantizar que esa información no terminara en las manos equivocadas? La corrupción era un cáncer que se extendía incluso en los organismos encargados de combatir estos crímenes. Además, exponer los datos significaba poner en riesgo a personas inocentes, como testigos o víctimas, que podrían ser blanco de represalias. Por otro lado, su conciencia profesional le dictaba que la tecnología que había desarrollado debía usarse para proteger y no para destruir. Así, comenzó a colaborar en secreto con organizaciones de ciberseguridad y agencias internacionales, brindando información clave para desmantelar redes de tráfico ilegal, sin revelar su identidad ni comprometer sus métodos. Fue una lucha constante contra el tiempo, el miedo y la paranoia, porque en la Deep Web, como en un campo de batalla invisible, nunca estás realmente a salvo. La complejidad técnica de sus incursiones era abrumadora. No bastaba con hackear un sistema. Era necesario evitar la trampa de rastreo, mantener activos sistemas de encriptación para sus comunicaciones y asegurarse de borrar cualquier rastro digital. Esto lo obligaba a actualizar constantemente sus herramientas, estudiar nuevas vulnerabilidades y adaptarse a una red que mutaba con rapidez y sofisticación. Uno de sus mayores aprendizajes fue entender que la Deep Web no es un lugar estático. Es un ecosistema cambiante, lleno de capas y subcapas, donde la información puede ser tanto un arma como un escudo. La línea entre vigilante y vigilado es tan fina que a menudo se desdibuja, y el miedo a ser detectado es un compañero constante. Su experiencia le mostró que para sobrevivir en ese entorno, la paciencia, el sigilo y la inteligencia emocional son tan importantes como la destreza técnica. Pero también había momentos de humanidad, de esperanza. Había canales donde se compartían datos para ayudar a personas perseguidas, denuncias anónimas para exponer abusos, y colaboraciones internacionales para combatir el terrorismo y la trata de personas. Aunque pocos, esos espacios eran la prueba de que la Deep Web también podía ser una herramienta para el bien, cuando estaba en manos de quienes buscaban justicia. Con el tiempo, el hacker comprendió que su misión no era simplemente descubrir secretos ni infiltrarse en sistemas clandestinos, sino convertirse en un guardián silencioso que velaba por la verdad desde las sombras. Sabía que el conocimiento que poseía podía destruir imperios ocultos o salvar vidas, pero también que cada paso indebido podía costarle caro, no solo a él, sino a personas inocentes atrapadas en ese mundo invisible. En una de sus operaciones más delicadas, logró desmantelar una red que traficaba armas a través de la Deep Web, utilizando la información que había recolectado para colaborar con fuerzas especiales internacionales. Sin revelar jamás su identidad, proporcionó los datos que permitieron intervenir y detener envíos ilegales que hubieran alimentado conflictos violentos en diversas regiones. Fue un triunfo que, aunque silencioso, le llenó de orgullo y reafirmó su compromiso. Sin embargo, no todo fue victoria. La paranoia y la presión de vivir al filo de lo legal y lo clandestino lo llevaron a momentos de duda profunda. La Deep Web es un reflejo de la oscuridad humana, donde los límites morales son continuamente desafiados, y donde cada acto, por pequeño que sea, puede tener consecuencias imprevisibles. A veces, se preguntaba si el costo valía la pena, si su lucha era suficiente para marcar una diferencia real. Pero entonces recordaba a aquellos niños víctimas de las pruebas con drogas sintéticas, a las familias destruidas por el tráfico de armas, a las personas perseguidas que encontraron en la Deep Web un refugio y una voz. Esos rostros invisibles eran su motor, la razón por la que seguía navegando en esas redes ocultas, desentrañando secretos que el mundo preferiría ignorar. Finalmente, aceptó que la Deep Web es un territorio sin mapas claros, donde el bien y el mal se entrelazan en una danza compleja y constante. Su rol era el de un vigilante anónimo, un profesional que con ética y habilidad técnica lucha para que la oscuridad no se imponga completamente. Así termina este relato, no con un cierre definitivo, sino con una invitación a mirar más allá de lo visible, a comprender que detrás de cada dato, de cada línea de código,
Hay historias humanas y dilemas éticos que desafían nuestra percepción del mundo digital. La Deep Web no es solo un lugar oculto, es un espejo de nuestra propia complejidad como sociedad. En un rincón poco conocido de Internet, más allá de los ojos de la mayoría, existe un mundo que pocos se atreven a explorar. La Deep Web, ese vasto océano digital oculto bajo la superficie accesible, alberga secretos, mercados, foros y comunidades que operan en las sombras. Para muchos es solo un lugar de curiosidad o de riesgo, pero para otros es un espacio donde la paranoia y el peligro se entrelazan de manera inquietante. Este es el relato de alguien que, siendo apenas un joven con más preguntas que respuestas, decidió internarse en ese mundo prohibido. Al principio su intención era simple: quería entender, quería saber qué se escondía detrás de esos accesos encriptados y páginas sin registro. Como muchos, comenzó leyendo foros, haciendo preguntas que parecían inocentes para un principiante. Pero en la Deep Web, la inocencia no solo es rara, sino que puede ser fatal. La experiencia de nuestro protagonista no fue una anécdota cualquiera. No tardó en llamar la atención de quienes vigilan esos espacios con ojos invisibles. Un administrador, una sombra anónima que controla ese territorio digital, supo de él. Sabía su nombre real, su ciudad y hasta su estado. Ese conocimiento fue la primera señal de que la privacidad, ese concepto sagrado en el mundo superficial, en la Deep Web, se torna débil y efímero. La amenaza fue directa y aterradora. Si volvía a asomar la cabeza en esos dominios, le quitarían un riñón para venderlo en el mercado negro. No era solo una advertencia, era un mensaje claro que demostraba la brutal realidad que gobierna esos lugares. La violencia verbal, la paranoia latente, las reglas no escritas que obligan al respeto mediante el miedo, todo se condensaba en esa amenaza. Este relato nos abre la puerta a entender que la Deep Web no es un juego, ni un mero espacio para curiosos. Es un ecosistema hostil, donde las reglas son dictadas por el anonimato y la crueldad, donde un simple error o una pregunta equivocada puede marcar la diferencia entre la seguridad y el peligro real. Por eso, la advertencia se vuelve un llamado a la precaución. Porque en esos dominios oscuros la vigilancia es constante, y las consecuencias pueden trascender lo virtual para volverse amenazas concretas en el mundo real. En el vasto e insondable universo de Internet, la Deep Web es como un laberinto oscuro, una dimensión paralela donde lo que parece oculto rara vez lo está del todo. Para muchos, solo es una curiosidad, un misterio que atrae a jóvenes con ansias de explorar lo prohibido. Pero la realidad es otra. La Deep Web no es un simple archivo digital o un lugar para husmear. Es un ecosistema con sus propias reglas, una frontera donde lo legal y lo ilegal se confunden, y donde la paranoia, la violencia y el miedo son moneda corriente. La historia que te voy a contar es la de un joven que entró a ese mundo con la inocencia de quien quiere descubrir, pero que muy rápido se topó con la cruda realidad. Al principio todo era fascinación, foros llenos de conversaciones crípticas, mercados donde se vendían objetos inimaginables y usuarios anónimos que parecían saberlo todo. Él, con su curiosidad intacta, comenzó a participar tímidamente, haciendo preguntas simples, buscando entender cómo funcionaba esa parte oculta del ciberespacio. Pero en la Deep Web, la curiosidad es una espada de doble filo, porque detrás de cada mensaje, detrás de cada usuario, hay alguien vigilando. Alguien que sabe más de lo que aparenta y que protege su territorio con ferocidad. Pronto, ese joven se convirtió en objetivo de una presencia invisible pero aterradora. Un administrador anónimo que poseía datos reales sobre él. No era solo un apodo ni un nombre falso, sino detalles íntimos. Su nombre completo, la ciudad donde vivía, su estado. La amenaza que recibió fue tan real como el miedo que le produjo. Si vuelves a entrar, te quitaré un riñón para venderlo en el mercado negro. No era una broma ni un insulto casual. Era un mensaje letal que demostraba que en la Deep Web, el anonimato puede ser un arma y una prisión. Que el respeto se impone por el temor a sufrir consecuencias que trascienden la pantalla. Ese momento marcó un antes y un después. La paranoia se instaló en su vida cotidiana. Ya no podía dormir tranquilo. Sentía que lo observaban no solo en la red, sino también fuera de ella. Cada sonido inesperado, cada mensaje sin remitente conocido, era un recordatorio de que había cruzado un umbral peligroso.
A medida que pasaban los días, comenzó a comprender que la Deep Web no es para cualquiera, que las reglas no están escritas en ningún manual, sino en códigos no oficiales dictados por el miedo, la intimidación y la violencia latente, que los foros no son solo espacios de conversación, sino territorios vigilados por entidades que pueden decidir quién vive y quién desaparece. Este relato es una advertencia para todos los que piensan que la Deep Web es solo un espacio de curiosidad o entretenimiento. No lo es. Es una selva oscura donde los depredadores son reales y los depredados no siempre tienen voz. La privacidad es una ilusión, y la seguridad, un lujo que pocos pueden permitirse. El joven aprendió, a costa de un miedo profundo, que la mejor defensa es el respeto y la prudencia, que entrar en esos dominios sin conocimiento ni protección puede llevar a consecuencias reales, que no terminan cuando apagas la computadora. Al final dejó de entrar a esos sitios. La amenaza quedó como un recuerdo oscuro que lo acompañaría para siempre, un recordatorio de que en la red más profunda, no todo es virtual, que la línea entre el mundo digital y el real puede romperse con facilidad, y que la curiosidad sin precaución puede ser la puerta a un destino peligroso. Así concluye esta historia, una experiencia que deja claro que la Deep Web no es un lugar para explorar a la ligera. Si decides adentrarte en ella, hazlo con conocimiento, respeto y mucha cautela.